Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a darle hacia rato, broche de oro. Igual ya una vez acabamos. No, bueno, sí vamos a acabar. Digo, acabamos antes. Y porque lo que voy a ver en realidad es el criterio de la segunda derivada, ¿no? O sea, hay un criterio de la segunda derivada y en realidad también habría un criterio para la primera derivada, igualito, ¿no? Pero aquí en el criterio de la primera derivada, el de la primera derivada de cálculo, por ejemplo, para localizar un máximo, checas la derivada, ¿no? Checas la derivada del punto que sospechas que es máximo a la izquierda, ¿no? Sí. Y si está, o sea, si es mayor a cero, la función está creciendo, ¿no? Y del lado derecho, checas que caiga, ¿no? Y entonces lo que vas a atrapar pues, es un punto máximo, ¿no? Sí. Entonces aquí también podrías hacer eso, pero en todas las direcciones. En todas las derivadas parciales habría que checar eso. Direccionales. No, bueno, puedes checar n direccionales linealmente independientes. Ya. ¿No? Eso va a ser, según yo, eso es suficiente porque la función es diferencial, ¿no? Pero ya aquí es mucho más útil, ¿no? El criterio de la segunda derivada, ¿no? Y luego también el de la los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces, ese va a acabar de complementar lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, a ver, sea f una función de Rn a r, ¿no? Y le voy a pedir que sea derivable, ¿vale? Derivable, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, la derivada de f, ¿quién es? ¿No? Entonces, la derivada de f es el gradiente de f, ¿no? Sí. Y el gradiente de f está dada por todas las derivadas parciales, ¿no? Este es el vector dado por la parcial de f respecto a x1, la parcial de f respecto a x2, y así hasta la parcial de f respecto a x, ¿no? Entonces tengo S que es la derivada de f, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces el chiste es ¿qué es la derivada de eso de ahí? Porque aquí la cosa es que cuando tú evalúas en un vector x0, ¿no? En algún vector x del dominio, esto de aquí te da un vector, ¿no? Entonces este gradiente de f, ¿sale? Entonces, gradiente de f va a ir de Rn, me tomo un vector x en Rn, y cuando le aplico el gradiente, me da un vector en Rn. Entonces, si yo lo veo como función, esta es una función de Rn en R, ¿no? O sea, el gradiente es un campo vectorial. A cualquier vector x le estoy asociando un vector que es el gradiente de f, ¿no? Entonces, este de aquí es una función de Rn a Rn, ¿no? Y entonces, bueno, esta en realidad pues, es material del cálculo 4. A las funciones de Rn a Rm en general se les llaman funciones vectoriales. Pero a las funciones de Rn a Rn tienen un nombre especial, ¿no? Es decir, o denominadas campos, denominada campo vectorial. ¿Y las de Rn cómo se llaman? Campos vectoriales. O sea, cuando aquí tengo de Rn a Rm y no es igual el n y el m, se llaman funciones vectoriales. Las funciones vectoriales entonces. Pero cuando coincide, son campos vectoriales, ¿no? Que esos son, o sea, muy estudiados en física, ¿no? Porque justamente se vinculan a cosas que se mueven en el plano y a cosas que se mueven en R3. Y bueno, ya más avanzado, por ejemplo, en teoría de la relatividad, a cosas que se mueven en espacios de 4 dimensiones. En ese caso es el continuo espacio-tiempo, ¿no? Bueno, entonces, esta de aquí es una función de Rn en
una derivada, puede tener una derivada, ¿no? Es como las cosas que he platicado, pero todo eso se estudia ya. Sin embargo, hemos hecho un montón de mate que se va muy limpio a los campos vectoriales, a las funciones vectoriales, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Esta función se puede derivar bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, no voy a platicar de eso, ¿sale? Eso se ve en cálculo 4. Entonces, en cálculo 4 se ve esta de acá, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En realidad, la definición que di de derivada para campos escalares es exactamente la misma que se da para funciones de Rn en Rm. La diferencia, ¿se acuerdan de que había una lineal y estaba acotada por epsilon por la norma de x a menos x0? Y entonces aquí estaba f de x menos f de x0 menos la transformación lineal, ¿no? Menos la lineal que la derivada, ¿no? Este de acá estaba ¿qué? Estaba en valor absoluto, ¿no? Entonces, de Rn a Rm, lo único que cambia es, en vez de poner valor absoluto, se pone el valor, ¿no? Entonces ya del lado izquierdo tienes norma, claro. Del lado derecho tienes norma, ¿no? Y Porque entonces, ya no estás haciéndolo en R. ajá, porque ya las imágenes estarían en algún Rn, Rm, ¿no? Entonces, bueno, y entonces De básicamente... hecho, creo que así lo demostraste, ¿no? Sin No, le puse valor absoluto, pero es que un montón de pruebas sí, son iguales. se calcan, o sea, de hecho, por ejemplo, así cuando calculé la derivada, ¿no? Que me daba justamente gradiente para calcular la matriz de una función de Rn a Rm es exactamente lo mismo. Y entonces te va a escupir una matriz de n por n. Entonces, bueno, entonces aquí esta función se puede derivar bajo ciertas condiciones, ¿no? Y está dada por quién, ¿no? Entonces, bueno, aquí no me va a acabar, ¿no? Entonces, la segunda derivada, ¿no? Que se suele escribir como d2 arriba de f, ¿no? Ya en varias variables, en geometría diferencial y todo eso, ya la derivada ya no es f', a menos que uno esté en cierto lugar especial. La derivada suele llevarse una d. No siempre es así, ¿no? Pero más o menos es más usual, ¿sale? Entonces la segunda derivada de f, ¿quién va a ser? Entonces esta de aquí va a ser, ¿sale? Está dada por una matriz de n por n, ¿no? Que con álgebra lineal, pues esa matriz está asociada a una transformación lineal de Rn a Rn, que es la mejor transformación lineal que aproxima la función en un punto, ¿no? Entonces la segunda derivada de f, ¿sale? Lo que voy a tener es que va a ser el gradiente de la primera función que aparezca aquí, ¿sale? Aquí lo voy a aplicar a f como segunda derivada. En general, una función de Rn en Rm va a tener funciones componentes en cada una de las entradas. Y entonces va a ser una matriz de n por n, donde una forma de verlo es que cada uno de los renglones tengo el gradiente de cada una de las componentes, porque cada una de las componentes es un campo escalar. ¿El gradiente por la componente o cómo? No. ¿Cómo sería el gradiente de cada componente? Por eso es. Este de aquí es la parcial de f respecto a x1. Sí. Esta está evaluada en ¿dónde? Está evaluada en x, en el dominio D, o sea, es un vector de Rn. Sí. Y cuando le aplicas la derivada parcial, te da un real. Sí. O sea, cada uno de estos componentes, todos
son campos escalares. ¿No? O sea, aquí tengo f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Parcial de f respecto a x, parcial de f 2x. es 2x, ¿no? Evaluado en xy es 2x. ¿Sí ves? Es una función, en este caso, de R2 a R. Entonces, cada una de estas componentes es un campo escalar. Y entonces le voy a sacar el gradiente a cada uno de esos campos escalares. Le voy a sacar el gradiente a la parcial de f respecto a x1. ¿Qué es volver a derivar? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahora este de aquí es que, es más, le voy a poner algo más interesante, ¿no? Más xy. Ajá. Entonces, la derivada parcial es Más uno. 2x más y cuadrado. Eso, Sí. de cuadrado. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ese de No ahí, están listos para la tarea, ese de ahí es el campo escalar, ¿no? Entonces, le puedo sacar el gradiente, porque es un campo escalar. Entonces, el gradiente de la parcial de f respecto a x, evaluado en xy, 2 más y cuadrado. No, 2. sería la parcial de este respecto a x, coma, la parcial de este. Ajá. Ajá, va. Entonces, eso es lo que estoy colocando en cada uno de los renglones de la matriz. Este es el gradiente de la parcial de f respecto a x2, ¿no? Y así me voy hasta el gradiente de la parcial de f respecto a x. Y esta de aquí es una matriz de n por n, porque cada renglón es un gradiente, ¿no? De hecho, la voy a poner, Sí. ¿no? Esta es una forma sencilla, bueno, según yo, de recordarla, ¿no? Este de aquí es una matriz de n por n, ¿no? Entonces aquí tengo el gradiente de f respecto a x1, ¿no? Entonces lo primero que va a aparecer aquí es la segunda derivada parcial, porque estoy derivando este de aquí respecto A x1. a x1 dos veces, Sí. ¿no? Entonces no debería ir adentro. No, es que este de aquí es como es notación, Ajá. es que está, o sea, lo que podrías poner es respecto a x1, respecto a x1. Sí, lo que yo pensé que me parecería más lógico poner la derivada cuadrada o 2 veces la derivada. El 2 antes, pues. En el D. Ajá, en el D. Ajá, por eso ese va como acá. Ajá, pero también abajo me parecería como más lógico que fuera del otro lado. Pero está bien. Porque sí, es que esa es la notación usual, ¿no? O sea, sí se podría poner eso. Pero ya, la notación que usa todo el mundo es esa de, Va. ¿no? Entonces, esta de aquí es la derivada parcial de f respecto a x1 respecto a x1, Sí. ¿no? Y entonces luego aquí ve a quién, la segunda derivada parcial de f respecto a x1 y luego respecto a x2. Entonces ahí empieza a aparecer el gradiente, ¿no? Se ve un poquito amontonado porque ya traigo aquí una parcial, ¿no? Sí. Y luego de aquí Respecto a xn. sería la Pero parcial x1. respecto a x1 y luego xn. respecto a Sobres. ¿no? Entonces ese de ahí es esta renglón de arriba. ¿Sale? Y aquí ¿y luego qué? Y luego tendría la segunda derivada parcial de f respecto a x1 y Dos. respecto a x2. 2. Vale. Dos Ah, y no, uno. no, ya me quedé. Sí, 2 y 1, ¿no? 2. Ahí Primero dos. respecto a x2, que es la que tengo aquí, y luego respecto a x2. ¿No? Y luego en el segundo, si se dan cuenta en la diagonal, están apareciendo quiénes. Va a ser la derivada parcial de f respecto a x2 respecto a x2. ¿No? Y al último,
la segunda derivada parcial de f respecto a x2 respecto a x, ¿no? Ahí están los dos primeros renglones y bueno, así cada uno de los renglones para llegar hasta el último. Sí. ¿No? Entonces, ¿el último quién es? El último sería Respecto a xn. la segunda derivada parcial de f respecto a xn respecto a x. ¿No? En la segunda columna, último renglón, la segunda derivada parcial de f respecto a xn respecto a x2. ¿No? Y luego, de aquí, ¿qué me daría? La segunda derivada parcial de f respecto a xn respecto a x. Y entonces, ¿qué? Entonces, esta es la segunda derivada, ¿no? Esta de aquí es una matriz de n por n, ¿no? Y bueno, todavía hay otra tercera notación que se puede usar, que es la derivada parcial, pero de toda la función respecto a x1. Y entonces se puede poner, aquí lo puse como renglones, lo puedo poner como columnas. Que en realidad la derivada parcial de todo el campo vectorial respecto a un x1 es juntar todas las derivadas parciales respecto a uno en una columna, ¿no? Pero eso ya no la voy a anotar porque como no traigo la notación, como estoy derivando el campo gradiente, ya la notación está un poquito así. No me imaginé cómo es la otra, pero no importa cómo. Si te das cuenta. O sea, sí te entiendo lo que es, pero no te entiendo cómo lo escribes. Sí, o sea, sí te entiendo que son las columnas. O sea, te lo podría poner, ¿no? Tienes la función de Rn a Rn, ¿no? Aquí sería como que, si te das cuenta, aquí está apareciendo en todo este de aquí, sí, respecto a x1. Sí. Entonces ahora con la columna puedes hacer un vector columna, sí, ¿no? Entonces de aquí lo puedes ver como la derivada, ¿no?, parcial del gradiente de f respecto a x1. Aquí va el campo vectorial y es tomarse todas estas de acá, ¿no? Entonces se puede ver así, se puede ver así, se puede ver así, ¿no? Ok, ya. Y entonces la última sería la derivada parcial del gradiente de f respecto a x. Wow, gracias. Entonces, por el tipo de matriz, ¿no? ¿Eh? También se puede hacerlo, digo, por el tipo de matriz, ¿no? ¿Cómo? O sea, pues nada más. O sea, que se parece, pues, a lo que me refiero. O sea, que es como que la carta de abajo y la carta de abajo. Esta de aquí con esta de acá. Ahí hay que tener cuidado, porque las cruzadas no siempre son iguales, ¿no? De hecho, justamente vimos que sí, tenían que existir en alguna vecindad y al menos alguna de la derivada cruzada tenía que ser continua. Entonces, esas son condiciones suficientes para garantizar que lo que tienes aquí lo tienes acá. Y de hecho, justamente lo que va a hacer es pedir condiciones suficientes para que eso suceda. Bueno, entonces, esta es la segunda derivada de f, que es la derivada del vector, del campo vectorial dado por el gradiente de f. ¿Sí ve? Y bueno, de aquí, en realidad, lo único que necesito es que sepan esto para el criterio de la segunda derivada, ¿no? Luego, ¿qué voy a hacer? A esta de aquí le voy a sacar determinante, ¿no? ¿Sale? Además, denominamos al gradiente, al determinante de esta matriz como la hessiana.
hessiano. Ah, como el hessiano. La hessiana es esa matriz. ¿No? O el hessiano ¿no? Denotado por quién. Entonces el hessiano lo voy a llamar H y lo estoy evaluando en X. Y entonces el hessiano es el determinante de la segunda derivada de F. ¿No? Entonces se puede ver así o se puede ver como el determinante del gradiente de F. Es la segunda derivada de F. Ah, sí, de la derivada. De la derivada del gradiente. De la derivada del gradiente de F, ¿no? Todo esto evaluado en X. ¿No? O sea, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es que la X, tengo una composición en realidad, la X la mando a una matriz de n por n y luego le saco el determinante y se convierte en un número real, ¿no? Donde, o sea, otra vez es un campo escalar, donde H va del dominio contenido de Rn a R. ¿No? Y ya. ¿Dudas, preguntas? No, Todo tranquilo. Bueno, dense cuenta que lo que dice Víctor, esta de aquí, si yo le pido, le voy a pedir que sea C3, es decir, que existan todas las derivadas parciales del tercer orden de la F, ¿no? Y que sean continuas. o sea, se le está pidiendo uno de más. Uno de más, ¿no? Entonces se me está pidiendo uno de más pues para la prueba. No sé si es la cota más fina, porque este de aquí lo estoy sacando de Friedberg, ¿no? Como que, bueno, bueno, y entonces ¿qué? Entonces dense cuenta que si F pertenece a C2 en este caso, en el D, es decir, tiene todas las derivadas de segundo orden, ¿no? Y son continuas, entonces las cruzadas son iguales, ¿no? Entonces, las derivadas parciales cruzadas son iguales. ¿Sale? Eso quiere decir que ¿qué? Eso quiere decir que entonces ¿qué? Entonces la matriz D2 de F, que es una matriz de n por n, evaluada con coeficientes reales, esta de aquí es simétrica. Se le suele llamar simétrica. Si es simétrica, ¿sale? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es Invertir. que es diagonalizable. Diagonal. ¿Vale? Entonces, la segunda derivada de F, que es una matriz de n por n, es diagonalizable. ¿Se puse esto en esto? Sí. Es diagonalizable, pero no nada más eso, sus eigenvalores son reales. Es diagonalizable y sus eigenvalores son reales. ¿Sale? Entonces, eso es lo que necesito. ¿Sale? ¿Dudas?
Entonces, criterio de la segunda derivada, ¿vale? Criterio de la segunda derivada. ¿No? Entonces, ¿qué? Entonces tengo una función de Rn a R, sea f una función de Rn a R, ¿vale? Que pertenece a C3, ¿no? Tal que ¿Quién es que pertenece a C3? f pertenece a C3 en D. Es decir, tiene todas las derivadas parciales de orden 3 y son continuas. ¿Sí? Ya. Entonces, tal que f pertenece a C3, eso lo anoté en los apuntes, ¿no? Va. Y sea x0 que pertenece a D. Bueno, sí, yo lo dije. O sea, la función es diferenciable. Sea x0 que pertenece a D, punto crítico. Creo que esté muy cerca de estos espacios. Tal que f pertenece a C3 en D y sea, voy a ubicar todo aquí, y sea x0 que pertenece a D, punto crítico de, creo que ya son todas las condiciones. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿no? Lo que me voy a fijar es en los eigenvalores, ¿no? Entonces, 1. Si todos los eigenvalores de la segunda derivada de f, todos los eigenvalores de la segunda derivada de f son positivos, f alcanza, igual que en cálculo real, con los positivos lo que alcanza es un mínimo, ¿no? Alcanza un, sí, ¿no? ¿Sale? Alcanza un mínimo relativo en ¿sale? O sea, que era que la segunda derivada en R fuera negativa, era que era cóncava hacia arriba, ¿no? Ajá. Era cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿No? Sí. O sea, si aquí está F, si esto de aquí, de un mínimo, si aquí está F, ¿cuál es la derivada de F? ¿Cómo se ve la derivada de F? ¿No? Es pendiente negativa, ¿no? Pendiente negativa en este punto se hace 0 y luego pendiente positiva, ¿no? Sí. Entonces, supónganse que, bueno, aquí la puse como una recta, está como una parábola, ¿no? Pero va a ser una función creciente y entonces la segunda derivada, ¿qué va a suceder? En este caso sería entonces, ¿qué? Ahora, si todos los eigenvalores de la segunda derivada de f
son negativos, ¿no? Pues va a pasar lo contrario, ¿no? F alcanza un máximo relativo en D. Y si no es un punto sí. No, hay que tener cuidado, porque por ejemplo, 1 es que todas fueran 0. Ah. ¿No? O que todas fueran 0 excepto 1 Sí. y el otro punto, y bueno, ninguna dirección fuera creciente. Sí. ¿No? Entonces podrías tener eso, o sea, como que está todo plano y como que se te alzaría así suavemente la sábana, sin pellizco, como suavemente. Entonces no tienes puntos y ya. Sí. ¿No? Entonces, 3. ¿Sale? Si, ¿qué? Si la matriz, si existen dos eigenvalores de la segunda derivada de f, uno positivo y uno negativo, ¿no? De hecho esa es la uno negativo, entonces, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces x0 es punto 0. Perdóname, te voy a preguntar algo que supongo que ya deberías de saber. Pero, o sea, estoy un poco perdido. ¿A qué te refieres con eigenvalor? Sé que tiene que ver con eso de lineal y todo, lo acabo de ver, pero... El eigenvalor es de aquí, Ajá. en toda la diagonal, le restas un lambda, Ajá. ¿no? O un mu, como lo hayan llamado. Ajá. Y entonces tienes En una la matriz diagonal. en la diagonal. Ajá. Y entonces, todo eso de ahí le sacas determinante y lo igualas a 0, ¿no? No, está bien. No. Pero No. te lo preguntaba porque, pues entonces, o sea, no solamente tienes dos eigenvalores, tienes n, ¿no? Tienes n, pero nada más te interesan dos. Pero como decías, que todos los demás tendrían que ser distintos de cero. No, los otros podrían ser 0. ¿Ah, sí? O sea, justamente por eso, hace rato que tú dijiste, si no pasa esto de aquí, es un punto silla. Y te digo, no, o sea, la ligación de esto no alcanza. Ajá. Podrías tener n-1 eigenvalores que valen 0 y uno que sea negativo. Ah, claro, ya te entendí. ¿Sí? Ya cayó. O sea, de hecho eso lo va a dejar. Pero como que haya uno positivo y uno negativo ya es punto silla. Ok, va. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos tres casos no clasifican todo lo que te puede pasar con los eigenvalores. Sí. ¿No? Ya clasifican bastante, ¿no? Pero todavía no clasifican todos. Bueno, de hecho no sé si o sea, porque podrías tener n-1 eigenvalores desde 1 hasta n-1 eigenvalores positivos y todo el resto 0, ¿no? Por ejemplo, todos esos casos no cambian. ¿No? Y es igual en cualquiera de los equipos. Bueno, a ver, nada más para contestarte esa, ¿no? O sea, ¿quiénes son los eigenvectores? Los eigenvectores son estos de aquí, ¿no? Tú quieres un vector X donde la transformación lineal lo único que haga es expander o contraer, ¿no? Bueno, expander o contraer, ¿en dónde? En el campo vectorial, ¿no? O sea, cuando tienes el campo vectorial Rn, ¿no? Con el espacio vectorial Rn con el campo de los números reales, esto es expander o contraer.
ver. Pero por ejemplo, si estás en el plano complejo, pues esto también está rotando. El plano complejo, con campo en plano complejo, esto puede rotar, ¿no? Depende de dónde estés en el espacio vectorial. En este caso, es contraer o expander. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tienes? Lo que tienes es t de x igual a menos lambda x. Y esto es igual a quién? Esto de aquí es igual a vector 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pero si estás en una transformación lineal que va de un espacio vectorial de dimensión m a uno de dimensión m, la transformación lineal tiene asociada, según las bases, tiene asociada una matriz, ¿no? Entonces, esto de aquí, esto sí, solamente sí, solamente sí, ¿qué? Sí, solamente sí tienes la matriz A por X menos lambda por X igual a 0, ¿no? Aquí esta ecuación no tiene ningún problema, tienes una matriz por un vector, esto es un vector, un elemento del campo donde esté ejerciendo el espacio vectorial por un vector, pero lo que quiero hacer es factorizar la x, Sí. ¿no? Y entonces para factorizar la x aquí traigo una matriz, entonces aquí le meto una matriz, ¿no? Entonces esto sí, solamente sí, la matriz AX menos ¿quién? Le meto una matriz, lo hago con lambda por la matriz identidad, ¿no? Este y este son equivalentes, ¿no? Y este lo igualo a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, ahora sí ya puedo factorizar el vector x, porque ya tengo matrices en ambos sumandos. Entonces, para encontrar un vector propio es equivalente a ¿qué? A buscar el núcleo de esta transformación. Esto sí, solamente sí, x, porque esta es lineal, ¿no? Es la matriz asociada a una transformación lineal. Entonces, x pertenece al núcleo de esta transformación, ¿no? Pero ver que pertenece al núcleo es equivalente a ver que ¿qué? Es equivalente a ver que la dimensión del núcleo es 0, o que es inyectiva. Que la dimensión del núcleo sea 0 es equivalente a ver que esta de aquí es inyectiva, ¿no? No, perdón. Lo contrario, que la dimensión del núcleo no es 0, porque tú quieres vectores x no triviales, ¿no? O sea, aquí la x está bajo esta transformación lineal a menos lambda i y lo estás mandando al vector 0. Tú quieres las x que al aplicarle la transformación lineal te lo mande al 0, entonces está en el núcleo, pero quieres que el núcleo justamente su dimensión sea mayor a 0, porque si su dimensión es 0, ¿no? Entonces el único punto que va a ir al 0 es el vector 0. Sí. Es la cosa trivial. Cualquier transformación lineal manda el 0 al 0. Entonces tú quieres que la dimensión del núcleo sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces esto sí, solamente sí. La dimensión de n, el núcleo de A menos lambda i, es que es mayor a 0. Pero eso ¿cómo se relaciona? Se relaciona con que esta de aquí no es inyectiva. Esta de aquí es una matriz de n por n. Sí. Y que no sea inyectiva, ¿sale? Se relaciona con qué? Se relaciona con que esta matriz no es invertible. Si esta matriz es invertible, la transformación lineal es inyectiva. ¿Sí? Entonces esto sí, solamente sí, ¿no? A menos lambda i no es invertible, ¿no? Ya regresé a la información de la matriz. Y que A menos lambda i no sea invertible como matriz es equivalente a acá. ¿Cuáles son las matrices que son invertibles? Solamente aquellas que su determinante es distinto de 0. Entonces pedir que A menos lambda i no sea invertible es equivalente a que el determinante
de quién, de A menos lambda I sea C. ¿No? Entonces, por eso te fijas en la diagonal le restas lambda, le sacas un determinante y te va a dar el polinomio característico. Y lo que buscas son los ceros de ese polinomio característico. O sea, esto que está aquí te está diciendo cómo encontrar los valores propios. Sí. Una vez que encuentras los valores propios, si resuelves esto, ahora te regresas a esta de aquí. Y para cada valor propio, resuelves esta ecuación que te da un sistema de ecuaciones, o dependiendo de donde estés en el espacio vectorial, te va a dar distintas cosas, ¿no? Por lo regular, un sistema de ecuaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces de aquí, o siempre es un sistema de ecuaciones, no, más bien, el paso para convertirlo en un sistema de ecuaciones puede variar, ¿no? Dependiendo de si son vectores en Rn, si son un espacio de polinomios, pero ya que das el paso, te sale un sistema de ecuaciones. Y entonces resuelves ese sistema de ecuaciones para X y encuentras los valores propios, ¿no? Entonces, esos son los eigenvalores y los eigenvectores. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, ¿sale? Tengo esto y voy a poner el caso n igual a 2. El caso n igual a 2, ¿no? Si n es igual a 2, se puede simplificar un cacho, ¿no? Si n es igual a 2, se puede simplificar un cacho porque entonces aquí tengo una matriz mucho más sencilla, ¿no? Calcular determinantes de 20 por 20 es una cosa horrible, ¿no? Ya de 3 por 3 ya se empieza a poner, está difícil, pero es una cosa chica. Pero ya determinante de 4 por 4, o sea, por menores, es hacer 4 determinantes de 3 por 3, ¿no? Entonces ya se empieza a poner horrible, ¿no? Y entonces, si n es igual a 2, ¿sale? ¿Qué es lo que tengo? Ahí, ¿quién es? A ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Si n es igual a 2, la segunda derivada de f es esta de aquí. ¿Sí ven? Y entonces, ¿quién es h de x? ¿Quién es el determinante, no? Si n es igual a 2, h de x, ¿no? H de x es quién? Es el determinante, ¿no? Pues de esta cosa de aquí, ¿no? O sea, el determinante de la segunda derivada de f. Pero en este caso se puede calcular luego, o sea, ¿es quién? Es La derivada de la segunda derivada parcial, lo voy a poner así, respecto a x de f, ¿no? Y luego que por la segunda derivada parcial, respecto a x2, que es y, sí. de f, y luego esto menos, pero en este caso, ¿qué? En este caso este y este son Son iguales. iguales. Entonces tengo menos La derivada parcial de xy. la derivada parcial de f respecto a xy o yx, ¿no? ¿Pero qué? Al cuadrado. Multiplicando esto. Entonces este está al cuadrado y este lo estoy evaluando. ¿Vale? Y ahí no importa, bueno, es que la vez pasada vimos que también se requiere una condición, ¿no? Para que, o sea, para que el orden de la derivación no importa. Pero es que las personas ahí son iguales. pero es que le estoy pidiendo este sí, 3. ok. De hecho, aquí como viene enunciado, es suficiente C2. Ok. ¿No? No sé si el Friedberg está pidiendo C3 nada más para hacer la prueba más sencilla. Eso es como lo muy clásico en mate, ¿no?
entre menos condiciones pongas, tienes un resultado mucho más fino, pero la prueba puede ser muy pesada, ¿no? Entonces luego como que los autores de libros de texto, como que pensando en el estudiante, le aumenta condiciones y entonces la prueba se hace más específica, ¿no? Entonces puede poner una prueba para el estudiante, ¿no? Aunque pues, seguramente hay una prueba más detallada disminuyendo, ¿no? Pero bueno, eso habría que checarlo, ¿no? Dejen quito este, lo voy a poner aquí para que quepa todo aquí. Todo esto no, entonces ya de aquí, esto se los voy a dejar de tarea. No les voy a dejar la prueba de este, pero sí les voy a dejar la prueba de que esto, para él igual a 2 nada más, que este y este son equivalentes. Porque aquí, bueno, todavía no. ¿Cuál equivalente? Ajá, ¿cuál? Este, ¿no? Entonces, ya de aquí voy a hacer referencia al h de x, ¿no? Entonces, si h de x es menor a 0, Ok, ya. ¿sale? Entonces aquí voy a poner, ahora voy a usar el G0, si se dan cuenta aquí ni lo usé, todo lo puse en términos de la matriz, ¿no? O sea, demostrar que eso, el X0 es un máximo local. No, todavía voy a poner otra cosa, ¿no? Máximo relativo. O sea, si la h de x es mayor a 0, Si es mayor a 0, entonces es mayor a 0, esta es una condición, y la derivada parcial respecto a xx de f en x0, estoy en el punto crítico, ¿vale? Entonces, aquí, dejen aclarar esto porque se me pasó. Todo esto en x0. ¿No? O sea, esto lo tengo que evaluar en x0. O sea, porque necesito una matriz de números, ¿no? Y los demás. Entonces, de aquí, si el hessiano de h en x0 es mayor a 0, y estas de aquí, ya sea la segunda derivada parcial de f respecto a x, dos veces, esta de aquí es mayor a 0, o la segunda derivada parcial respecto a y de f de x0 es mayor a 0, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que el x0 es el mínimo relativo, ¿no? Entonces, x0 es mínimo relativo. ¿Sí? Entonces, esta es la condición, ¿sí ven? Esto de aquí, si se dan cuenta, no está hablando de vectores, de eigenvectores, de eigenvalores, ¿no? 2. Si la h de x0 es mayor a 0 y o pasa que la parcial de x respecto a x de f en x0, si esta de acá es menor que 0, o la parcial de y respecto a y de f en x0 es menor que 0, entonces x0 es máximo relativo. ¿Ven? Y ¿qué más? Fíjense porque aquí, si se dan cuenta, una de las condiciones es que h de x0 sea mayor a 0 y que esta o esta nada más sea mayor que 0.
¿Qué es lo que está identificando eso? ¿Por qué nada más está pidiendo que una? No tienes que checar las dos, ¿sí ven? Dense cuenta, aquí está el h de x. Este es el determinante, no para encontrar el valores, es simplemente el determinante de la segunda derivada. Pero dense cuenta de algo, ¿sale? Esto, por ejemplo, cuando el h de x es positivo, ¿sale? Entonces, aquí estoy pidiendo que el h de x sea positivo, y entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí hay una condición, justamente, o sea, que h de x sea positivo quiere decir que h de x, o de h de x0, aquí tengo que evaluar en x0 es mayor que el cuadrado de la cruzada. ¿Sí ven? Voy a anotar aquí, o sea, lo que tengo ahí es que si h de x0 es positivo, entonces ¿qué? Entonces, esta de aquí, la segunda derivada parcial de f en x0 por la segunda derivada parcial de y de f en x0, esta de aquí es mayor que ¿quién? Es mayor que la cruzada, ¿no? De f en x0 al cuadrado. Eso implica que los dos tendrían que ser positivos. Si uno es positivo, los dos tendrían que ser positivos. Ajá, entonces este número de aquí es positivo, ¿no? Entonces de aquí, si este de aquí es positivo, ¿sale? Y este de aquí es positivo, es suficiente con checar uno porque el otro a fuerzas tiene que ser positivo, ¿no? Si el otro fuera negativo, caería en una contradicción porque este de aquí es negativo que este, ¿no? Y también para el otro de acá, ¿no? Para este de acá, si uno es negativo, el otro también va a jalarlo a ser negativo, porque es la única manera de que esto sea positivo. Sí. ¿No? Sí. Entonces la tarea va a ser eso, ¿no? Uno de los problemas de... Bueno, no de la tarea, voy a poner examen tarea, de toda la parte de extremos, ¿no? En equipitos, de 1 a 3. ¿Eh? Yo no tengo equipo, pero estaba haciendo su razón. Sobres. Vamos a darle. Bueno, y entonces la última es 3. Si h de x0 es menor a 0, ya, con que sea menor a 0, x0 es 0.5. Entonces, x0 es 0.5. ¿Dudas? ¿Dónde? Entonces, bueno, según yo no está difícil porque no hemos que calcularle ejes vectores y ejes valores a este de aquí y el relacionamiento. No les voy a dejar la prueba de eso. También les voy a poner operadores de Lagrange, que también se puede probar, pero no les voy a dejar la prueba. Más bien les voy a dejar eso. Pero bueno, entonces ¿qué? Entonces ya tengo un criterio, ¿no? ¿Vale? Entonces, a ver, pues un ejercicio de rutina, un poquito para sentar todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? O sea que luego en ciencias tendemos a ser como luego muy teóricos y estamos hablando, pero luego como que hace falta aterrizar, ¿no? Resultados, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo. Sea f que va de R2 en R, ¿no? Y entonces tal que f de xy, un ejemplo sencillo, pero para que vean un poquito qué es lo que va a pasar un poquito. F de xy igual a 2x cuarta, ¿no? Más y cúbica menos x cuadrada menos 2y cuadrada, ¿no? Entonces, pues calculemos
extremos y puntosillas en caso de que existan, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer primero? Derivar. Bueno, ver que es continuo. A ver, podemos ver las parciales, ¿no? Ajá. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x es que 8x cúbica menos 2x. menos 2x, oye, menos 2x y ya, ¿no? La derivada parcial de f respecto a y 3 cuadrado menos 4. ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues podemos hacer la matriz esa. No, fíjense, la derivada parcial de f respecto a x, Ah, ok. 24x cuadrada menos 2. 24x cuadrada son las parciales, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con las parciales? Y Entonces, bueno, la de respecto a y, menos 4. 6y y menos 4, ¿no? Y la parcial es igual a 0. ¿son continuas las de orden 2? Sí. Las de orden 3 van a ser continuas. De hecho, aquí, por ejemplo, en n igual a 2, la hipótesis es que Sí, sea también. ceros. También van a ser continuos. Bueno, ya, ahí está, las parciales. Y luego, A la matriz. Bueno, podemos sacar es que los críticos. en funciones reales, lo primero que tengo que hacer es, Ajá, ver dónde está. o sea, ahorita acabamos de checar esta, ¿no? La segunda es esta. ¿No? Entonces, puntos críticos. ¿Dónde tengo puntos críticos? Donde todas hacen 0. Donde todas se hacen 0, ¿no? Entonces tengo que ver cuándo esta se hace 0, ¿no? Entonces, puntos críticos. Vemos que ¿qué es lo que tendría? La parcial de f. Ay, aquí ya la metí todo. Aquí va acá. Aquí va acá. No te preocupes, ya eres. No, pero sí va. No, bueno, no es para que se vea. Sí. Va. Entonces, a ver, esta de aquí sería que la parcial de f, ¿no? Que sería quién? Sería 8x cúbica menos 2x, ¿no? Pero esta de aquí, ¿quién es? X por 8x cuadrado menos X, todavía puedo sacar algo más, ¿no? 2 Es 12. por 4x. 2x 2x por 4x cuadrado. 4x cuadrada Menos x. Menos 1. O sea, ¿en dónde la parcial de f respecto a x se hace 0? El 4x cuadrado menos 1 se puede hacer todavía Sí. conjugado, ¿no? Sí. Conjugado. Traigo ahí un conjugador, ¿no? En 0. Ajá, en serio. Bueno, vamos a ponerlo en Menos 2 medio, x, ¿no? O sea, necesito sacarle la raíz a cada uno, ¿no? Ajá. 2x más 1, O 2x. sea, raíz de 2x No, menos 1 no. No, sería 2x. Sería 2x. Porque la sí, porque sería ya no 2x. pasa. Sí. Me confundí con esto. Más chico. Ajá, sí. O sea, entonces x es igual a 0, o x es igual a más menos 1. Hay dos rectas, ¿no? Hay dos rectas donde los puntos críticos se hacen ¿qué? Sí. No, digo, ya lo dije mal. ¿Qué dije mal? Todavía no tengo puntos críticos, ¿no? Sí, no, hay que sacarla, entonces se ve lleno. Sí, como que me emocioné. Está bien.
Entonces aquí x igual a menos 1/2, ¿no? Entonces aquí tengo toda una recta, ¿no? Aquí está x, aquí está y, ¿no? X igual a 0, ¿no? Y x igual a 1/2, ¿no? ¿No? Entonces, esos son de acá. Ahora me hace falta checar a quién. Lo de y, bueno, la derivada. Ahora quiero que 0 sea igual a la derivada parcial de y respecto a f, ¿no? 13y cuadrado menos 4y. Este es 3y cuadrado. Igual a y por 3y menos 4. Más sencillo. Y por 3y menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué? 4 tercios. Entonces, solamente sí, y es quién? Y es igual a 0 y es igual a 4 tercios, ¿no? ¿Sí, no? Sí. ¿No? Entonces ahora tengo aquí y igual a 0 y y igual a 4 tercios, ¿no? Es como 4 tercios. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los puntos críticos? Pues el menos 1,5, 0 y 4 tercios, el 0,0 y 4 tercios. Donde se intersecan todas las rectas, ¿no? Sí. Entonces tengo 6 puntos críticos. Puntos críticos, ¿no? ¿Qué tendría? Menos 1/2, 0, menos 1/2, 4 tercios, 0, 0, 0, 4 tercios, 1/2, 0 y 1/2. ¿No? ¿Y entonces qué? Entonces hay que aplicar eso en 6 puntos. ¿Sí ven? No manches. Entonces hay que aplicarlo en 6 puntos, ¿no? Y eso está leve porque justamente, o sea, podría suceder como el volcán, ¿no? Sí. En el volcán, Sí, no, que se tienen que comparar con un número. todos estos de aquí serían puntos críticos, ¿no? Sí. Entonces habría que aplicar eso en todo un círculo, ¿no? Sí. O sea, ya aquí es un poco distinto a lo que está pasando en cálculo. En cálculo puedes tener una constante, ¿no? Como que si te salen una infinidad de puntos críticos, que sean F1, por ejemplo, en una recta es porque tienes una constante. Aquí no. ¿no? Uy, hay que tener cuidado. O sea, porque si la derivada es 0, o sea, eso no puede pasar, se me hace que algo está pasando ahí. Bueno, es que estoy pensando si se puede hacer esto o no, porque si la derivada es 0, no, pero tiene que ser en un abierto. Si la derivada es 0 en un abierto, sí, la función está más tarde. O sea, se puede pasar. Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, el hessiano, ¿no? Sí. ¿Quién sería el hessiano? El hessiano sería. O sea, ¿dónde h de x? Allá. 24x cuadrado menos 2 por 6y menos 4. Ajá. 24x cuadrada menos 2 Por 6y menos 4. por 6y menos 4. Menos. Y luego, Sí, a gusto. Sí, una sí, sí. Una sí para la tarea.
Entonces hagas como. Va. Así no pusiste en la tarea. Es 144x por A ver, entonces, ¿cuál calculaste? el El binomio. polinomio. Ajá, el binomio. Ah, Sería 144. nada más que. A ver, espera. O sea, es que conviene multiplicarlos, porque ahora los voy a evaluar. Bueno, también podría ser Pero la evaluarlos. cosa no Ajá, es así, sí, no no voy a evaluarlos. Entonces, a ver, h de menos un medio, coma 0. Ajá. Ay, no, sí, sí. Da 6 menos Sería 6 menos 2 menos 8. Ajá, O sea, esto sería. 6. 3 menos 4 menos 7. A ver, espera. Más 24 56. por un cuarto. 6, ¿no? Sí. Ajá. 6 menos 2, 4. Bueno, 0 menos 4, ¿no? Ay, me equivoqué. Sí. ¿se va a hacer? No, miento. No, porque se va a hacer. No, pero eso no es 0 menos 4. Sería menos. Sí, porque ya es. No, sí, ese era. ¿Por qué 0? Porque estoy evaluando el menos un medio. Claro, pues yo estoy super mal. No más. Sí. Perdón, es h. Menos 16, ¿no? O sea, este es 6 menos 2, 4 por menos 4, menos 16, ¿no? Sí, sí. Punto 5. Punto sí. Este de aquí, todo lo rosa, punto 5. Va. ¿No? Bueno, ahora si evalúo en 0, coma 0. No, en orden, ¿no? A ver, Ajá. menos un medio, Toma 4 tercios. coma 4 tercios. Entonces aquí nada más cambia este, ¿no? Ajá. 6 por 4 tercios Son es 12. 2 por 8, 2 por 4, ¿no? 12 menos 4 son 8, ¿no? 6 por 4, 24. 23. 8. Ajá. 8 por. Ajá, 4 por 16 16. positivo. Este sí es 16 positivo. ¿No? Entonces tiene chance de ser uno de esos. Entonces tengo que calcular alguna de estas dos. Sí. No importa cuál, ¿no? Entonces agarro la más tarde. ¿No? Esta, ¿no? Menos un medio, ¿no? ¿Y esta de aquí cuánto vale? ¿No? Sería 6 por 4 tercios, 4 positivo. 8 menos 4. ¿No? O sea, mínimo. Sobres. Entonces, mínimo con la mínima. Y luego, ¿quién? 0, 0, ¿no? Te da más 8. Ajá. Entonces, 0, 0, ¿me da qué? 8 positivo. 8 pues 8 positivo. Bien. Es candidato a ser extremo, Y ¿no? es negativo, entonces. Ya es. ¿Y qué? Evaluar pues, es es una 6 derivada. menos 4. Ajá. O sea, sería menos 4, ¿no? Ajá. O sea, negativo, ¿no? Ajá. O sea, Máximo. entonces el máximo con azul. Va. ¿No? Sí. Bueno, 0, 4 tercios. Te da menos 16. 0, 4 tercios, nada más, este sería menos 2, ¿no? Ajá. Y este sería, ¿qué? 4 positivo. Sería 4 positivo, ¿no? 8 menos 4, ¿no? Ajá. O sea, Menos 16. Menos 8. ¿no? O sea, punto 5. Luego, un medio coma 0. 1,0. 4, 4 a 3. 6, 2, 4. 4. Eso sería un 4, 24 entre 4, 6, ¿no? Ajá. Menos 6 menos 2, menos 16. 0 menos 4. ¿No? O Sí, sea, igual menos 16. Ajá. menos 16, ¿no? O sea, punto 5. Punto sí.
a ser un máximo. Por simetría. Sí, bueno. ¿No? Entonces el último es que. Nuestro punto sí. Un medio 4 tercios, ¿no? A ver. Ahí está. Sería que 4, 6, 6 menos 4, 4. 6 menos 2. 4, 4, 6. Menos 4. Sí, es máximo. 4. Ajá, es máximo. 6. ¿Qué pones? 8 menos 4. Este sería 8 menos 4. Ajá. O sea, 16. positivo, ¿no? 16. Ajá. Y luego la segunda derivada parcial de y, 6y, y es 4 tercios. 8 menos 4 igual. Sería 4. Y medio, 4 tercios, sería 4. Positivo. Este sería 8. 8 positivo menos 4. Ajá, sería 4 positivo. 8 menos 4. Ya bien intensos todos, ¿no? O sea, O sea, un mínimo. Mínimo. Tómala. Ay, A ver, sáquenme el GeoGebra. no, pero era un amarillo. Ah, sí, entonces está bien. Ah, yo ya me quedé sin vida. Quería que saliera de los mismos colores. Pero igual los metemos, ¿no? Sí, vean la función. Yo ya me quedé sin vida, entonces ahí sí que. A ver, Como la bolas tú. ¿qué es? 2x cuarta más y cúbica Ok, espera. 2x cuarta más y cúbica más y cúbica menos x cuadrado menos x cuadrado menos 2y cuadrado. menos 2y cuadrado. Ah, ya me tenga 3D. Espera, déjate la calculadora. Ya. Vale, no. 2x cuarta. Espera, después puedes poner el que es función porque si no te anda a robar. ¿Ah, sí? Sí, a ver, 2x cuarta 2x más cuarta y cúbica más y menos cúbica x cuadrado menos x cuadrado menos 2y cuadrado. menos 2y cuadrado. No era así, No sale. No sale. ¿no? No, o sea, me marca la cosita. Pues a lo mejor tienes que hacer. También podría ser, pero no, O sea, no es ya está bien listo. Bueno, entonces aléjate, a lo mejor está en otro lugar. No, pero no estás en la tercera dimensión. Esa no es. Claro. Pues, si tienes X, Y. No, pero pues es que había unas curvas, pero las hicimos acá en 2D. Pues entonces sale así. Sí,